Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a conversar con Ricardo Delgado. Yo ya lo saludé hoy porque lo estamos haciendo esperar. Nosotros lo que hacemos con los invitados, Ricardo, ¿sabés qué es? Los hacemos ver el programa. Entonces, para que después opinen. Che, el programa está bueno. Está muy bien. ¿Cómo estás, Macu? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, ahí tocamos dos temas económicos. El tema de la hidrovía no es un tema menor, el Paraná con la bajante. No, un tema importante. En Rosario, que es el puerto más importante que tiene, a los barcos no los pueden cargar a full, con lo cual necesitan otra carga que irían a Necochea, a Quequén, creo, con lo cual es todo eso... es tiempo, encarecimiento de costos, de costos logísticos. Total. Sí, bueno, son fenómenos climáticos, ¿no? Estamos en medio de un proceso conocido como la Niña, digamos, que hay poca... La Niña, exacto. Exactamente, un fenómeno climático. Afecta a pequeñas economías también, a los pescadores, al turismo. Sí, sí, la falta de agua es importante y para una economía que digamos, una buena parte de su producción exportable depende del agua, como es la Argentina, es un tema muy crítico. Sí, total. ¿Qué opinas de esto de los camiones también? Hay circunstancias que no se entienden, ¿no? Porque si a vos te dicen, tendré que hacer el PCR ya, bueno, lo aceptás. Tenés negativo y no podés pasar, ¿no? Y hay 300 camiones, con lo cual eso también es una pérdida. Esos camiones pueden tener alimentos o cosas perecederas, qué sé yo, no sé. Me parece que es también un tema de conflictos jurisdiccionales. Me parece que esto se mezcla también cuestiones con otros países, en este caso con Chile. Me parece que hay que encontrar algún mecanismo rápido de solución porque que haya tanta gente allí no es demasiado interesante, ¿no? Hoy debes haber tenido una mañanita, ¿no? Complicadita, viendo un poco detalles y todo lo demás. Te cuento que te vi la vez pasada, Inés, en mi programa, cuando yo estaba en casa, que estabas hablando con Martín. Sí, sí. Bueno, un poco, a ver, el planteo que está diciendo la oposición es, alguna parte de la oposición lo podrían haber hecho antes a esto y no caer tanto la economía, 1 o 2 años antes, pero era necesario hacerlo, por eso apoyamos. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? A ver, primero creo que es importante que se llegó a un acuerdo. Estas últimas semanas fueron realmente muy complejas en lo financiero particularmente. La suba de los dólares, el blue, el contado con liqui, el MEP, la caída violenta de los precios de los activos argentinos, de los bonos, de las acciones. Haber llegado casi a 2.000 puntos el riesgo país. El riesgo país, claro. Claro, todos esos son indicadores que más tarde o más temprano terminan permeando y llegando a la economía cotidiana, ¿no? Porque eso implicaría más inflación, menos crecimiento, menos poder, digamos, de compra de los salarios. Todo eso hubiese complicado si el escenario tan temido que estuvimos, por lo menos en algunas usinas del gobierno, se discutió que era el default, se hubiese dado. Por suerte, a mi juicio, prevaleció la racionalidad. Creo que es un primer paso importante. Ahora hay que conocer un poco más los detalles. Hay números, hoy se conocieron números y ya podemos dar una primera visión. Ahora te voy a consultar sobre eso. Pero me parece importante haber alejado el fantasma del default. Un default para la Argentina era el peor de los escenarios. ¿Vos considerás que estos 2 años en donde se podría haber hecho este acuerdo, o empezar por lo menos unas conversaciones, ir acercándonos, fue un tema político o fue un tema económico? Me parece que hubo una mezcla de las dos cosas, ¿no? El año 2020 fue un año particularmente complejo para el nuevo gobierno que asumía, le tocó la pandemia, digamos, hubo que resetear absolutamente todas las decisiones. Era difícil pensar en esa lógica. Empezaron en ese momento las negociaciones, se cerró un acuerdo con los bonistas privados, recordemos, a mediados del 2020, que era una parte importante de la deuda, pero obviamente la deuda principal, el principal acreedor de la Argentina es el Fondo Monetario, quedó postergado. Comenzaron las negociaciones ya a finales de 2020 y se pudo haber hecho antes. Sí, yo creo que hubiese sido mejor cerrar antes. Incluso hubiese sido más fácil también desde el punto de vista de mostrar la mejora fiscal que hubo en el 2021. Pensá que cerramos con 3 puntos de déficit primario y en el 2020 tuvimos 6,5 puntos. ¿Esta mejora llega a la gente? ¿Llega acá? ¿Salimos a la calle y lo notamos? No, lo que sí estamos notando es una recuperación, sobre todo en el último tramo del año pasado, importante, que a mi juicio con estos niveles de inflación va a encontrar dificultades para poder seguir a esa velocidad. No vamos a crecer este año al 10% que crecimos en el 2021, pero me parece que lo importante, Macu, es entender que el proceso ya se lanzó, que la Argentina sigue adentro del club
del fondo, no es menor como señal, más allá de que el fondo no nos va a resolver, este acuerdo no nos resuelve los problemas económicos, no nos va a bajar la inflación, no nos va a resolver el problema del desempleo. Pero vamos a quedar en el mundo, ¿no? Vamos a estar quedamos todavía, dentro, y sí. adentro. Y convengamos también que para el fondo era un problema Argentina. Obvio. ¿No? Argentina es el Son los principal acreedores, deudor, el claro. 35% de las deudas del fondo son de Argentina, Claro. nada más ni nada menos. Entonces, y es un país relativamente más ¿Cómo importante se que muchos compone otros la deudores. deuda argentina, Ricardo? Con 44.000 millones o 44.500 al Fondo Monetario Internacional. Pero después hay más deuda argentina, Sí, claro, ¿no? tenemos deuda con bonistas, deuda con organismos como el Banco Mundial, como el BID, y por supuesto después tenemos toda una deuda en pesos, que digamos, se le debe a los bancos, el Banco Central le debe a través de las LELIQs, digamos, y diferentes tipos de fuentes de deuda que están que es un problema, la deuda es un problema en la Claro. Argentina. Lo que decían ustedes los técnicos es que si esto no se erogaba hoy, los 731 millones, iban a ser 1.000, creo, el lunes, Sí. pero que después se complicaba. O sea, Argentina bueno. venía complicado con los siguientes pagos y ni hablar del 22-23, ¿no? Bueno, por eso el ministro Guzmán hoy fue bastante claro cuando, respondiendo a una pregunta de un colega de ustedes, dijo: nosotros esperamos que todos estos contratos o estos memorandos de entendimiento, así se llaman, estén redactados antes de marzo, porque el 22 de marzo vencen 2.500 millones de dólares. Y ahí sí la Argentina no tiene los dólares para pagar. Recordemos que los 731 de hoy son intereses. Exacto. Y Todos. ahora hay que pagar el martes. Del primero al Exactamente. último. Exactamente. Y el martes hay que hacer un pago de 1.000 millones también. Y se va a hacer, seguramente. No ¿También haber por intereses, Ricardo? No, por capital. Por capital. Entonces, a ver, lo importante es dos cosas. Una, el hecho de que el gobierno quiere cerrar esto antes de marzo, sabiendo que no tiene los dólares suficientes para pagar en marzo. Y el segundo tema que me parece relevante es que parte de los dólares que se pagaron, los vencimientos de capital entre septiembre y este de enero, que suman, septiembre del año pasado, y este de enero, que suman 4.500 millones de dólares, van a volver una vez que se firme el acuerdo. Vos me planteabas antes la diferencia entre acuerdo y entendimiento. Sí. Lo que hoy hay es un entendimiento con el staff técnico del fondo. No con el directorio. Exactamente, falta la aprobación del directorio. Siempre que hay acuerdo con el staff técnico está todo el tiempo referenciándose en el directorio y es una cuestión, un trámite que hay que cumplir, que es una No así formalidad. en el Congreso argentino, ¿no? Que puede haber alguna objeción, ¿no? Va a haber debate, va a haber objeciones. Me parece también importante señalar el hecho de que este acuerdo tiene metas hasta el año 2024. Claro. Metas, De ir bajando el déficit y demás, claro, ¿no? pero las metas están planteadas para no comprometer la nueva gestión, que puede ser la continuidad de esta o puede ser una nueva gestión de gobierno. Eso me parece que también allana el camino de la discusión parlamentaria, que es un tema central. Claro. ¿Viste algo con tu mirada experta que te sorprendió? Bueno, porque por ejemplo siguen inversiones, hay infraestructura, hay un poco de inversión en tecnología o en ciencia, ¿no? Sí, creo que eso está muy bien. Creo que hay mucha también, cuando uno vende un acuerdo de esta naturaleza, que necesariamente implica sacrificios, muestra la parte positiva y trata de no mostrar lo difícil. Y sí. Obviamente, los ajustes que va a haber que hacer no se muestran. Eso es política, ¿no? Claro. Ayer hablábamos, política y economía ya están de la mano totalmente. Es que la economía no puede funcionar sin la política. Claro. No entender eso es creer que tecnócratas que vengan, digamos, del cielo nos puedan solucionar los problemas, y esto no es así. En las democracias modernas siempre la política es la que domina las decisiones económicas, lo que no quiere decir que no haya que tener decisiones económicas que sean racionales, y creo que la de hoy fue una de ellas. El drama de la inflación, ¿qué opinión tenés con eso? Bueno, justamente, el acuerdo con el fondo no resuelve el problema de la inflación. Claro. Y ese es el gran problema de la Argentina. Yo creo que la Argentina lleva más de 10 años de alta inflación, los últimos 4 a niveles del 50% promedio. Este año vamos a tener eso como piso de inflación. Y evidentemente eso implica, obviamente, pérdida de ingresos. El salario real cae, las jubilaciones caen. El poder de compra se resiente y el consumo se resiente. Entonces, me parece que el gobierno, una vez cerrado este capítulo del fondo, debería empezar a dar alguna señal más contundente para empezar a luchar en serio contra la inflación. Igual, de todas formas, es Vox Populi para la mayoría de los argentinos que no quedaba otra que arreglar
¿no? O sea, era el camino... Bueno, es que salir de estas ideas un tanto alocadas de que podíamos convivir con un default con De el Mendiguren fondo, lo dijo hace 2 días, Leopoldo Moró lo dijo ayer. me parece que no es un contexto absolutamente delicado el de la economía argentina como para pensar que podemos romper con nuestro principal acreedor, que además, como dijo el propio ministro Guzmán, son los gobiernos del mundo y los principales gobiernos del mundo que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Es de alguna manera romper con el mundo y ese me parece que es un punto, un límite que no se pasó. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Macu, a vos. Un placer que hayas Igualmente. pasado por aquí. Muchas gracias. Igualmente. Ricardo Delgado, economista, pasó aquí con nosotros. Está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ay, no lo llegué a